Muy buenas, hoy vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar y venocapilar. Muy bien, vamos a iniciar un poco con la introducción que básicamente pues para que se ocupe una perfusión adecuada en los tejidos se necesita un bombeo y un volumen adecuado, obviamente del gasto cardíaco, como la frecuencia cardíaca, el transporte adecuado y también tejidos capaces de extraer y utilizar los oxígenos y nutrientes que obviamente van a estar transportándose. Vamos a dar un pequeño repaso de fisiología. Vamos a ver primeramente que tenemos el ciclo cardíaco, que prácticamente es una serie de sucesos fisiológicos desde el comienzo de un latido hasta el siguiente, que aproximadamente es de 0.8 segundos. Esto obviamente, como sabemos, el ciclo cardíaco va a estar también conformado por la diástole y la sístole. Muy bien, iniciamos primero con una fase de llenado pasivo, donde la presión de las aurículas va a ser mayor que los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas, mientras que las seminolares van a estar cerradas, y la sangre va a estar prácticamente yendo desde las aurículas hacia los ventrículos. El llenado es del 80% del ventrículo. El llenado activo o sístole auricular es igual prácticamente con lo antes mencionado, simplemente lo que cambia que aquí el llenado es el del 20%, es como el empuje que le da a la sangre de una manera rápida de decir. Bueno, tenemos la contracción isovolumétrica. Aquí el volumen telediastólico va a ser de 120 mililitros. La presión va a ser mayor en los ventrículos que en las aurículas. Las válvulas auricoventriculares y semilunares van a estar cerradas. Y la sangre prácticamente va a estar en los ventrículos. Aquí estas válvulas auriculoventriculares van a cerrar y van a producir el primer ruido cardíaco. Esto es importante que lo recuerden. Eyección, el volumen sistólico va a ser 70 milímetros, la presión igual va a ser mayor en los ventrículos que en las aurículas. Las válvulas van a estar cerradas las auricoventriculares, pero van a estar abiertas las semilunares. Y la sangre va a ir de los ventrículos a parte también de las aurículas. Bien, aquí como podemos ver en la relajación isovolumétrica tenemos que la presión de las aurículas va a ser mayor que el de los ventrículos. Las válvulas van a estar cerradas, va a haber un cierre de las válvulas semilunares. La sangre va a quedar en una parte en las aurículas. Y aquí vamos a tener un volumen telesistólico de 50 mililitros. Aquí se produce el segundo ruido cardíaco y con esto ya tenemos prácticamente todo el ciclo. Bien, es importante recordar la ley de Frank Starling, que establece que el grado y la velocidad de acortamiento de una fibra cardíaca durante la sístole está relacionada directamente con la elongación de las fibras durante la diástole. Esto quiere decir que de manera normal, como podemos ver en la línea roja, cuando hay un aumento de la contractibilidad, esto se puede deber a impulsos nerviosos simpáticos, ya sea por las catecolaminas, o si hay una disminución de la contractibilidad, ya sea por una hipoxia, hipercapnia, acidosis o una disminución de la masa ventricular que lo está condicionando. Bien, aquí tenemos un esquema en el cual vamos a ir parte por parte. Muy bien, la precarga. Vamos a hablar un poco de qué lo condiciona. Lo condiciona el volumen prácticamente telediastólico, que también va a estar condicionado por el retorno venoso y la contracción más que nada auricular. Entonces, para definir un poco qué es en sí la precarga, vamos a tenerlo como la fuerza que distiende al corazón al final de la diástole. Esto prácticamente lo vamos a tomar así. Junto con la contractibilidad miocárdica y la poscarga, que en pocas palabras la poscarga es la fuerza que se va a oponer a esa eyección ventricular, que eso obviamente si hay demasiada fuerza que se está oponiendo puede condicionar una hipertrofia o que ocupe más oxígeno. Estos tres, la precarga, contractibilidad miocárdica y postcarga, condicionan el volumen sistólico. El volumen sistólico junto con la frecuencia cardíaca vamos a tener más que nada ahí el gasto cardíaco. Con esto lo vamos a determinar. Ahora, el gasto cardíaco junto con la resistencia periférica total nos da la presión arterial, que es igual a la presión arterial media, la presión arterial de perfusión tisular global, que también va a estar condicionada con la resistencia vascular local, ¿va? Entonces, esto nos va a dar una perfusión tisular. Ahora, la resistencia periférica total
va a estar más que nada condicionada o controlada por la contracción o vasodilatación de las arteriolas. Eso en caso de que se necesite prácticamente, en caso de que se esté dando si una contracción o una vasodilatación, que traía el puntero, no traía el puntero láser. Muy bien, ok, entonces de aquí prácticamente no hay mucho de qué hablar. Más que nada, por si les queda un poco de duda, me lo pueden dejar en los comentarios y ahí mismo se los puedo resolver. Cosas así de definiciones: gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón por un minuto, y prácticamente es esto, ¿sí? Entonces, creo que aquí no hay ninguna duda. Contractibilidad, como ven aquí, contractibilidad miocárdica, pues es la fuerza de los cardiomiocitos cuando se contraen. Así que, al parecer, aquí no debería haber ninguna confusión. Bien, aquí tenemos más esquemas en los cuales que nos podemos apoyar para entender mejor este tema. Vamos a tener en cuenta que el volumen urinario y el volumen de líquido tisular van a condicionar el volumen de la sangre, y esto también condiciona para el retorno venoso y se da el volumen final de la diástole, como también la respiración, porque sabemos que por medio de la inspiración se da una presión intratorácica negativa, como una estimulación nerviosa simpática para la venoconstricción o una bomba del músculo esquelético para la presión venosa. Obviamente todo esto para el retorno venoso. Muy bien, ahora tenemos aquí que otra gráfica de nos dice que el gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que el volumen sistólico, como ya lo hemos mencionado, está en la resistencia periférica total y la presión arterial media. Aquí en la frecuencia cardíaca va a estar más implicados los nervios parasimpáticos y simpáticos, que van a estar controlando el ritmo que se esté llevando, y también la fuerza de contracción con las fuerzas de Starling, obviamente el volumen sistólico. Bien, aquí tenemos también otro gráfico en el cual vamos a explicar un poco los factores que influyen en la resistencia periférica y también qué factores están en el gasto cardíaco, que esto nos va a dar la presión arterial. Bien, el gasto cardíaco, vamos a tener que el volumen sanguíneo va a estar dado por el sodio, mineralocorticoides y el péptido natriurético auricular, que algunos son mecanismos compensatorios que más adelante vamos a ver si son de corto o largo plazo. Y aquí tenemos factores cardíacos como la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. En la resistencia periférica aquí vamos a tener factores humorales, que van a ser tanto constrictores como dilatadores. Recuerden que, como les había dicho, que había tanto constrictores como vasodilatadores. Entonces, constrictores, tenemos la angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, leucotrienos y endotelina. Y dilatadores como la prostaglandina, quininas o el óxido nítrico como tal. Factores locales como el pH, la hipoxia como tal, y aquí en factores neuronales unos que condicionan la constricción, los alfa-adrenérgicos y dilatadores, los beta-adrenérgicos. Muy bien. Ok, entonces la insuficiencia cardíaca más que nada va a ser un síndrome complejo, resultado de un deterioro funcional o estructural del llenado ventricular o la eyección de la sangre hacia la circulación. Prácticamente hablamos de que el corazón no bombea o no se llena adecuadamente, en consecuencia no satisfacen las necesidades metabólicas. Esto puede ser debido a una disminución del gasto cardíaco o disminución de la resistencia periférica total. Más adelante vamos a ver la etiología de la insuficiencia cardíaca derecha como de la izquierda. Aquí puede haber algunas de las causas como enfermedad coronaria, hipertensión, miocardiopatía dilatada, cardiopatía valvular, trastornos del pericardio, miocardio y endocardio, trastornos en las válvulas cardíacas y grandes vasos como alteraciones metabólicas. Bien, aquí tenemos otro esquema que vemos la insuficiencia circulatoria global, que es cuando hay tanto izquierda como derecha. Y aquí podemos ver que con la insuficiencia cardíaca con bajo gasto cardíaco, pues esto puede darnos por un shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo. Esto va a generar una disminución del gasto cardíaco o una insuficiencia cardíaca con gasto alto por un shock por vasodilatación, que esto disminuye la resistencia periférica total. En caso de estos dos casos, que son individuales, puede llevarse una disminución en la perfusión tisular global, en la presión de la perfusión tisular global, causando una isquemia generalizada. También una insuficiencia circulatoria órgano-específica. Esto va a aumentar la resistencia vascular local del fluido sanguíneo y esto puede provocar una isquemia local.
Bien, aquí vamos a ver como tal el síndrome de la insuficiencia cardíaca con mecanismos fisiopatogénicos. Cuando hay un aumento de la precarga de origen extracardíaco, va a haber un aumento del retorno venoso. Esto se puede deber a una sobrehidratación o una enfermedad cardiorrenal. En caso de que sea de origen cardíaco, va a haber una insuficiencia valvular, ya sea insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. Tenemos un aumento de la poscarga, en el cual de origen cardíaco va a ser la estenosis valvular. Aquí podemos ver prácticamente la estenosis mitral. Y de origen extracardíaco, la arterial, donde va a haber una hipertensión arterial sistémica y una hipertensión arterial pulmonar. En la alteración del estado contráctil de origen cardíaco tenemos el cronotropismo, que va a estar aumentado por un bloqueo atrioventricular y disminuido por una taquicardia paroxística. Y ahora tenemos el origen inotrópico, prácticamente aquí con cardiomiopatías obstructivas, restrictivas, congestivas, miocarditis, también como cardiomiopatía isquémica aguda o crónica, también de origen extracardíaco por el pericardio tenemos la pericarditis. Bien, los mecanismos fundamentales de la insuficiencia cardíaca, prácticamente hablamos de un fallo en la función contráctil ventricular, donde se ha dañado el miocardio, ya sea por una isquemia o una inflamación, o se lleva una sobrecarga de mecánica de los ventrículos, donde la presión se haya debido por una mayor fuerza de contracción, o sea, haya aumentado aquí la presión, o el volumen haya aumentado por el volumen telediastólico. El descenso primario del llenado ventricular diastólico es provocado más que nada por una menor distensión ventricular, obviamente en la diástole, también ya sea por una isquemia o una hipertrofia o una obstrucción del flujo auriculoventricular cuando hay una estenosis de las válvulas auriculoventriculares. También podemos ver una disminución de la resistencia periférica total, que esto va a ser provocado por una depresión del tono vascular. Entonces tenemos que si disminuye la resistencia periférica total, va a aumentar el retorno venoso, por lo cual va a aumentar el gasto cardíaco. Bien, aquí tenemos los mecanismos de compensación, que va a ser más que nada para un bajo gasto cardíaco, que va a haber una activación de sistemas neuroendocrinos que los va a compensar. A corto plazo tenemos el péptido natriurético auricular, que se secreta en respuesta de un aumento súbito a la presión de la pared cardíaca. Esto va a aumentar la excreción de sodio, por lo cual esto va a disminuir la volemia. También va a disminuir la precarga y esto disminuye la presión de la pared cardíaca. Como vemos, son mecanismos como tal compensadores. El sistema nervioso simpático, va a ser un aumento de la producción de la noradrenalina, que a nivel local pues van a ser los cardiomiocitos y a nivel sistémico las fibras postganglionares. A nivel de los cardiomiocitos tenemos los receptores beta 1, que aquí por medio del cronotropismo y el inotropismo va a aumentar la utilización de oxígeno. Esto obviamente a largo plazo puede causar una remodelación patológica del músculo cardíaco, causando una hipertrofia del músculo. Como en esta no va a haber neovascularización, va a aumentar más el requerimiento del oxígeno para el corazón, por lo cual no va a tener el suficiente rendimiento para cumplir con esa demanda energética y demanda del oxígeno, por lo cual puede generar un estrés oxidativo. Y prácticamente hablamos que en este lapso va a hipertrofiarse y más adelante o a posteriori va a pasar a que la presión arterial media no se pueda mantener, tienda a disminuir y esto produzca que a nivel sistémico haya una acidosis metabólica, ya que no se va a estar efectuando muy bien la utilización del oxígeno, como también obviamente directamente en el corazón, y esto nos puede llevar a una muerte. Ahora, hablando un poco de la activación de los receptores alfa, esto es prácticamente para aumentar el retorno venoso y también como para el aumento de la contracción venosa. A mediano largo plazo tenemos el sistema RAS, que es el aumento de la producción de angiotensina, en especial angiotensina 2. A nivel local, por los cardiomiocitos, pues va a aumentar la producción de aldosterona, como a nivel renal por el intersticio, la retención de agua y sodio. Esto obviamente para aumentar la volemia y el aumento de la precarga. Bien, entonces ahora en el péptido natriurético auricular, más que nada para inhibir la hipertrofia. Se secreta en respuesta de un aumento crónico y sostenido de la presión de la pared cardíaca. Aumenta la excreción de sodio, disminuye la volemia, disminuye la precarga y disminuye la presión de la pared cardíaca. ¿Cuáles son los efectos de estos mecanismos de compensación? Pues como ya lo he mencionado un poco, va a aumentar el consumo de oxígeno por el miocardio,
va a disminuir la contractibilidad debido al aumento de la precarga por una hipertrofia, y va a aumentar el volumen telediastólico. Va a disminuir la masa ventricular contráctil por una necrosis en caso de que sea por una isquemia, y puede aumentar la poscarga al producir la vasoconstricción arterial sistémica y la frecuencia cardíaca. Vamos a hablar un poco de la insuficiencia cardíaca derecha, que como tal es la incapacidad de un bombeo cardíaco eficaz causado por afecciones que impiden que el flujo de sangre a los pulmones. Esto afecta la capacidad como tal de mover la sangre desoxigenada desde la circulación sistémica hasta la circulación pulmonar. La presión venosa sistémica prácticamente se va a ver incrementada. Como etiología tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, que vamos a ver cómo lo condiciona, el infarto del ventrículo izquierdo, la hipertensión pulmonar o cardiopatía pulmonar, la estenosis de las válvulas y la cardiomiopatía. Bien, aquí tenemos una serie de pasos en el cual se puede llevar este tipo de insuficiencia cardíaca. Ok, aquí lo que nos interesa ahorita es la insuficiencia cardíaca derecha, aunque voy a hablar un poco de la izquierda. Más adelante se va a abordar de manera más específica. Bien, vemos que hay alteraciones cardiovasculares como la miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, valvulopatías, hipertensión, entre otras. Esto que va a afectar prácticamente a la precarga, poscarga, disminución en la contractibilidad, como que nos va a condicionar a una remodelación ventricular. ¿Esto que nos va a condicionar? Una disminución del gasto cardíaco, que ya puede manifestarse con hipovolemia, disnea, fiebre, dificultad respiratoria, diaforesis, alteraciones de presiones, edema, aumento de micción, y esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Ya que tenemos una insuficiencia cardíaca, aquí debemos de clasificarla si es derecha o izquierda. Por lo general siempre se da en la izquierda para que luego se dé la derecha, pero es importante reconocer cuál es cada una. En la derecha, que es la que ahorita estamos especificando, es un aumento de presiones con una ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, retracciones musculares, ascitis, hepatomegalia e hipertensión portal. En la izquierda se lleva más que nada por una disnea, ya sea ortopnea, paroxística nocturna y platepnea, hipovolemia, cianosis, mareo y fatiga, diaforesis, estertores y tos nocturna. Ya que por estos mecanismos compensadores que ya hemos hablado, en caso de que no sean suficientes o estén condicionando a que se estén dando de manera como una retroalimentación positiva, se va a dar como una insuficiencia cardíaca crónica. Ok, vamos a hablar de las manifestaciones superiores de la insuficiencia cardíaca derecha. Hablamos de una ingurgitación yugular o también como el signo de Kussmaul, que a un ángulo de 45 grados se refleja un aumento de la presión de las venas yugulares. Aquí podemos ver que hay diferentes grados. En el primer grado no llega a atravesar al esternocleidomastoideo. En el segundo grado sobrepasa del músculo esternocleidomastoideo, y el tercer grado se extiende hasta la base del maxilar inferior. Así es como lo vamos a poder ver. Ok, como manifestaciones inferiores tenemos la hepatomegalia, también como condición a un reflujo hepatoyugular. Debido a la congestión hepática, como también se va a manifestar como un dolor en el cuadrante superior derecho, y en casos graves la función hepática se altera y los hepatocitos pasan a necrosar prácticamente. La esplenomegalia, la congestión de la circulación porta, provoca una ingurgitación en el vaso y desarrolla citis prácticamente. Obviamente porque como no va a haber la circulación adecuada, se va a estar filtrando. En la congestión del tracto intestinal se puede interferir la digestión y la absorción de nutrientes. Obviamente, como no va a haber paso de sanguíneo, no va a haber paso de este líquido, va a provocar que se esté provocando la citis, y también esto puede interferir como tal en la digestión. Esto puede provocar a largo plazo anorexia y un malestar abdominal. Bien, los edemas en miembros inferiores a causa de la gravedad en posición supina se puede observar en el área del sacro y bilateralmente, también nocturno, y desaparece en las mañanas. También se pueden ver foveas. Ok, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar, porque sí, la hipertensión pulmonar está condicionada en la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es esto? Es un conjunto de enfermedades que afectan la vasculatura pulmonar como tal, y se define como un aumento en la presión arterial que afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. Así que eso está relacionado con la insuficiencia cardíaca derecha, por eso se tiene que agregar en este apartado. Bien, hablamos que la fisiopatología, vamos a tener aquí que las arteriolas pulmonares y los capilares
van a tener causas prácticamente como un estrechamiento, bloqueo o una destrucción. Esto nos va a condicionar un flujo bajo en los pulmones, un aumento de presión y a la larga nos puede condicionar una hipertensión pulmonar, en el cual va a haber un aumento de poscarga del ventrículo derecho, que esto lo va a llevar a una hipertrofia. Ya que lo lleva a la hipertrofia, el músculo cardíaco se debilita y falla, como ya lo hemos visto en los mecanismos compensadores un poco en el esquema como lo iba interpretando, y esto nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos diferentes clasificaciones. En el grupo 1 prácticamente como tal es la hipertensión arterial pulmonar. En el grupo 2 esta es causada por la enfermedad cardíaca del lado izquierdo. Recuerden que una de las etiologías de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. En el grupo 3 tenemos más que nada causada por una enfermedad pulmonar, grupo 4 causada por coágulos sanguíneos crónicos y el grupo 5 por motivos que aún no se tienen claros de por qué se produce la hipertensión pulmonar. Bien, hablamos que en el grupo 1 hablamos que puede ser tanto hereditaria como idiopática, que está asociada con con drogas, con toxinas, infección por VIH, enfermedad hepática crónica, como también de trastornos del tejido conjuntivo como esclerodermia o lupus. Esto se da en el 4% de la población. Esto prácticamente induce una remodelación arterial pulmonar porque va a haber una fibrosis de la capa íntima, o sea que prácticamente va a haber un engrosamiento de la capa media. En el grupo 2, la hipertensión pulmonar causada por la enfermedad cardíaca del lado izquierdo, pues como ya lo hemos visto un poco, la enfermedad cardíaca de la válvula izquierda se da en un 79%. Esto prácticamente va a hacer que el lado izquierdo fracasa y el lado derecho sigue bombeando igual. Esto va a hacer que aumente la presión capilar y dé prácticamente un edema en el pulmón, una congestión vascular pulmonar y dé muerte por agotamiento en unos 20 a 30 minutos. Entonces sí, este grado es muy importante porque es donde más se puede manifestar. Bien, hablamos que causada por una enfermedad pulmonar, ya sea por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, o ya sea porque tenga una enfermedad de cicatrización, o también ya sea porque tuvo una afección antes en los pulmones y lo cual esté causando esta cicatrización como este aumento de presión. Esto se da en el 10% más que nada y puede producir apnea del sueño y otros trastornos prácticamente. Causada por coágulos sanguíneos crónicos. Esto lo conocemos también como embolia. Este se da muy rara vez en el 0.6%. Y la hipertensión asociada con motivos pocos claros, ya sea por trastornos en la sangre o ya sea por tumores que presionan las arterias pulmonares, ya sea trastornos de la sangre en el cual se puede decir que tenga un deficientes glóbulos rojos o deficientes plaquetas, o ya sea también porque tenga un tumor que esté presionando estas arterias pulmonares y esté llevando a aumentar la presión. Todo lo que lleva a aumentar la presión prácticamente. La sintomatología va a ser disnea, fatiga, síncope, presión o dolor en el pecho, edema en miembros inferiores, incluso en el abdomen en caso de que sea citis, como podemos ver cuando hay una esplenomegalia, cianosis y taquicardia. Bien, ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca izquierda es un síndrome clínico en el que las anomalías de la estructura o función del corazón originan la incapacidad de esta víscera para poder expulsar o llenarse a una velocidad congruente. Esto que nos va a condicionar una disminución del gasto cardíaco hacia la circulación sistémica. Esto va a hacer que a su vez aumente la presión venosa pulmonar, como también si tenemos una disminución del gasto cardíaco va a haber mayor presión sistémica para que pueda satisfacer todas las necesidades metabólicas que ocupa el organismo. Entonces también puede ser que la presión arterial media se vea modificada. Ok, aquí podemos ver cómo la presión de filtración tiende a aumentar cuando hay un edema pulmonar. Obviamente, como podemos ver aquí, va a haber un incremento de la presión venosa pulmonar y aquí lo podemos ver de una manera mejor representada. Las etiologías, la pérdida de la contractibilidad se puede ver por intoxicaciones o infecciones. La pérdida del músculo por un infarto agudo del miocardio, ya sea porque se haya bloqueado una arteria, por una isquemia o por cualquier otro tipo de etiología. Lupus eritematoso, también cuando hay un llenado restringido por una estenosis mitral, una pericarditis, una sobrecarga de presión por hipertensión arterial o una estenosis aórtica, también como una sobrecarga de volumen por insuficiencia valvular o una comunicación anormal entre cavidades.
En la parte fisiopatológica vemos que tenemos cambios hemodinámicos, como la disminución del gasto cardíaco, como la disminución del llenado ventricular. Vamos a tener cambios celulares, prácticamente cambios en el manejo del calcio, como va a estar condicionando en caso de que haya un bajo gasto cardíaco, pues prácticamente puede haber cúmulos de calcio, el cual pueda causar afectaciones a los músculos, también como va a haber cambios en los receptores adrenérgicos, también como cambios en el aparato contráctil y estructura del miocito. A los cambios neuronales tenemos que va a haber mayor actividad del sistema simpático, como ya lo habíamos visto, y también actividad del sistema renina-angiotensina. Va a haber mucha liberación de vasopresina y de cinina. Las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda, pues prácticamente disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna, que son manifestaciones derivadas de la congestión pulmonar pasiva. Vamos a tener una debilidad muscular generalizada y disminución de rendimiento intelectual, obviamente en caso de que haya un bajo gasto cardíaco y esté condicionando que la presión arterial media se vea alterada. Vamos a tener oliguria, que es disminución del volumen de la orina emitido en 24 horas, como nicturia, que es un aumento de la orina emitida durante la noche. Algunas manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda, también como signos, vamos a tener la piel fría y pálida, lo que provoca la isquemia y la vasoconstricción, como ya les he mencionado, y la piel también puede presentar un tinte azulado propio de la cianosis, que la acompaña a la hipoxia isquémica. Va a haber un desplazamiento del latido de la punta hacia abajo y por afuera de la línea media clavicular. Los signos de congestión pulmonar pasiva y edema pulmonar. Prácticamente hablamos de estertores crepitantes como sibilancias, como un tipo de asma cardíaco. A veces estos datos propios son datos propios del derrame pleural que puede acompañar con el edema pulmonar. Aquí tenemos la triada de Scherf, que es muy buena para la insuficiencia cardíaca izquierda, donde vamos a ver la respiración de Cheyne-Stokes con el ritmo de galope izquierdo con el pulso de Trouvé. ¿Va? Entonces sabemos que el pulso arterial alternante o pulso de Trouvé, vamos a ver que está constituido por una sucesión de pulsaciones de amplitud cambiante. Esa es una expresión de las variaciones del volumen sistólico a causa de la inconstante fuerza de la contracción ventricular izquierda. Aquí podemos ver cómo se representa. También el ritmo de galope protodiastólico es una asociación de taticardia y de tercer ruido que se origina con el ritmo de galope protodiastólico. Aquí ojo, que el tercer ruido puede a veces no ser como tal muy bien medido, porque por lo general si tú estás tomándole y si escuchas un tercer ruido, tienes que volver a tomarlo varias veces porque puede que te hayas confundido, ya que si la persona está respirando de manera profunda, en cuanto vas a escuchar, pasas del segundo ruido cardíaco, puedes escuchar un tercero, puedes escuchar como que se escucha otro golpe. Entonces es bueno tomarlo varias veces para estar confirmando que es otro ruido, un tercer ruido. En la auscultación cardíaca también se puede poner manifiesto un soplo sistólico, aludible al aire mitral. Bien, la respiración de Cheyne-Stokes se define como una respiración periódica o de patrón respiratorio que está creciendo y decreciendo hasta que coincide en un periodo de apnea. Aquí, como se puede ver, está creciendo, luego decrece, periodos de apnea, y así es como se puede reconocer esta respiración. Vamos a hablar que la insuficiencia cardíaca izquierda nos va a dar una hipertensión venocapilar, en la cual va a ser un proceso fisiopatológico que nos va a llevar al edema pulmonar agudo. Como tal, el edema pulmonar agudo es la acumulación de líquido en los pulmones, tanto ya sea en el alveolo como en el intersticio, que es un extravasado de los capilares pulmonares. Aquí podemos ver cómo se están los alveolos llenándose de agua. El desarrollo agudo del edema pulmonar pone en riesgo la vida de muchas personas, principalmente esto se debe porque va a aumentar la presión hidrostática de los capilares pulmonares. Esto nos va a condicionar una insuficiencia ventricular izquierda, como puede ser también por una estenosis mitral. Bien, también va a haber desencadenantes específicos, que son que los pacientes con insuficiencia cardíaca previa, compensada o sin antecedentes cardíacos, que esto va a hacer que aumente la permeabilidad de la membrana alveolocapilar y se esté filtrando, y esto es cuando ya se empieza a llenar de líquido los alveolos, y esto puede provocar un edema pulmonar no cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico se presenta debido a un incremento en la presión de la aurícula izquierda, como ya lo hemos mencionado, y esto prácticamente aquí, como podemos ver,
va a estar condicionando a que se esté filtrando estos líquidos, esté pasando por entre los neumocitos y inunde los alvéolos, y esto esté condicionando a que esté dando un edema pulmonar. Bien, las manifestaciones que vamos a tener aquí va a ser disnea, tos, aumento de vibraciones vocales, matidez, estertores crepitantes y soplo tubárico. También estos estertores crepitantes va a ser por el líquido en los alvéolos, ya puede ser por agua, pus o sangre. Bien, aquí tenemos otro para diferenciarlo un poco. Si es agua y moco, por lo general se da en insuficiencia ventricular izquierda y enfisema pulmonar. Si es de sangre, ya sea por tuberculosis pulmonar, cáncer de pulmón, embolismo pulmonar. Y si es pus, ya sea por una neumonía, una bronquiectasias. El edema pulmonar no cardiogénico es cuando aumenta como tal la presión hidrostática en los capilares pulmonares, a consecuencia de un aumento de la presión exclusivamente en las venas pulmonares. Vamos a tener aquí el diagnóstico para la insuficiencia cardíaca. Vamos a utilizar los criterios de Framingham, que fueron presentados en 1971 y son los del uso más aceptado para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay criterios mayores y menores, y para establecer este diagnóstico se necesitan dos criterios, o uno mayor y dos menores. O sea, se compran, si tiene dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, se le puede considerar que ya tiene una insuficiencia cardíaca. Bien, vamos a iniciar con los criterios mayores de Framingham, que hablamos aquí de disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores crepitantes, como también cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope, reflejo hepatoyugular, pérdida mayor de 4.5 kilogramos tras 5 días de hacer como llevar el tratamiento como tal. Y aquí vamos a tener los criterios menores de Framingham, que va a ser edema en miembros inferiores, la tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital entre 1/3 de la máxima registrada y taquicardia. Bien, aquí tenemos otra clasificación funcional de la New York Heart Association de cómo podemos ver aquí la enfermedad cardíaca, si la tiene, ver si la limitación de la actividad física ordinaria, si no hay limitación, no se van a presentar síntomas. En caso de que sea ligera, va a tomar una actividad física ordinaria. Si es notable, actividad inferiores a las ordinarias. Y si es muy importante en la enfermedad cardíaca, se tiene que tomar reposo. Bien, espero que les haya gustado este video. Igual cualquier tema que se les parezca interesante o que crean que ocupo reforzar un tema, con gusto les haría otro video explicándolo. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Si necesitan la presentación también, voy a dejar ahí mis redes sociales, ahí me pueden mandar un mensaje y con gusto se las pasaré. Muy bien, muchas gracias, adiós.